Bueno, en primer lugar es un placer para mí estar aquí compartiendo con los amigos que tengo aquí en la mesa. Estar moderado también por la doctora Rodrigo para mí es un honor y un placer. Es un placer también pues que estar invitado por Grunenthal y ser acogido en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y es un placer estar con todos vosotros aquí en esta tarde de junio, de miércoles de junio. Yo voy a hablar de las técnicas intervencionistas en el tratamiento del dolor crónico. Una técnica intervencionista, y esto es una definición personal porque no existe realmente una definición concreta, es una actuación directa sobre una estructura de nuestro organismo a través de un agente físico para alivio del dolor. Evidentemente yo me voy a centrar en las técnicas que utilizamos en las unidades del dolor, porque según esto, poner una inyección intramuscular es una técnica intervencionista para alivio del dolor, lo es, y poner una prótesis de cadera, si me apuras, pues también lo es, ¿eh? O sea que yo me voy a centrar en ese elenco de técnicas que tenemos en las unidades del dolor actualmente en los pacientes. No voy a poder hablar de todas porque hoy tenemos gran cantidad de técnicas. No todas tienen la misma eficacia ni la misma evidencia científica y por lo tanto es importante que reflexionemos sobre esto. Cuando aplicamos una técnica intervencionista lo hacemos a través de agentes como agujas, catéteres, electrodos, y a través de esos materiales lo que aplicamos pues son diferentes técnicas. Por ejemplo, podemos neuromodular la respuesta sensitiva, podemos quemar nervios, podemos crear campos electromagnéticos que disminuyen la irritabilidad de un nervio o podemos introducir sustancias pues como anestésicos locales, corticoides, toxina botulínica, en fin, sustancias de todo tipo. ¿Cuáles son las dianas de nuestro trabajo en técnicas intervencionistas? Sobre todo el sistema nervioso. Evidentemente el sistema sensitivo es donde vamos a atacar más, Aparte, existen otras patologías en las cuales el músculo, por ejemplo, es el principal exponente del dolor, el principal causante del dolor, o las articulaciones pues también pueden ser, evidentemente, pues una causa de dolor importante. Cuando actuamos sobre el sistema nervioso, lo podemos hacer, yo diría, mediante dos sistemas principales, implantando sistemas que se quedan puestos en el paciente o aplicando técnicas no implantables, simplemente actuando, digamos, un momento sobre una estructura y produciendo una consecuencia que esperamos que sea larga en el tiempo. Entre los sistemas implantables, pues están principalmente los neuroestimuladores y la infusión espinal de fármacos con sistemas implantables. Y entre los no implantables, la radiofrecuencia, en sus dos modalidades de radiofrecuencia convencional y pulsada. La neuroestimulación entre los sistemas implantables que actúan sobre el sistema nervioso. Bueno, pues la neuroestimulación funciona interceptando las señales del dolor antes de que lleguen al cerebro. Es estimular la médula, es estimular una raíz nerviosa, principalmente la médula, para que la sensación de dolor no llegue al cerebro, es decir, engañar a esa médula y a ese cerebro para que no sienta el paciente el dolor y esa sensación de dolor sea sustituida por una parestesia o simplemente sea vivida al paciente como una ausencia de dolor. Normalmente, ya he dicho que las técnicas intervencionistas tienen diferentes evidencias en el dolor. Afortunadamente, en el implante de los neuroestimuladores tenemos unas indicaciones muy concretas, avaladas por muchos años de experiencia y con una evidencia científica fuerte. Están indicados los neuroestimuladores en el dolor neuropático, en el dolor postquirúrgico, en el dolor vascular, en la angina refractaria, en el síndrome de dolor regional complejo. Se pueden hacer además estimulaciones retrógradas para coccigodynia, cistitis intersticial, dolor perineal y luego también la mayoría, claro, de los sistemas que implantamos en los neuroestimuladores se implantan en el espacio epidural, pero evidentemente hace años se van implantando en otros sitios, es decir, en estimulación periférica en cualquier punto del organismo que tenga dolor. Aquí vemos una recreación de lo que es el implante de dos electrodos en el espacio epidural.
para que los electrodos funcionen y manden una información diferente al cerebro, pues normalmente se implantan en el espacio epidural, cerca de las terminaciones nerviosas en la médula que transmiten esa sensación al cerebro. Estos electrodos van unidos a un generador. Si os fijáis aquí en el... Si os fijáis aquí, esta diapositiva nos indica, es una diapositiva, una radiografía de un paciente que está tumbado. Vemos aquí las vértebras, vemos aquí pues una fijación que le han hecho al paciente, por tanto el motivo de este paciente concreto es un dolor postquirúrgico. Vemos aquí los electrodos que se han implantado en el espacio epidural. Estos electrodos van conectados a una especie de cable que van hacia un generador, que es el que manda la energía para que los electrodos funcionen. Evidentemente estos generadores los puede el paciente encender y apagar según tenga dolor o no lo tenga. Esa posibilidad existe en los neuroestimuladores. La neuroestimulación o el implante de un neuroestimulador es una técnica quirúrgica, es una intervención quirúrgica que necesita una experiencia bastante larga, es decir, o eres experto o no lo eres, es decir, pero no hay términos medios. Yo desde hace 8 años tengo la suerte de ayudar a la doctora Rodrigo en todos los implantes que se producen en el clínico, en el Hospital Clínico Universitario. Yo después de 8 años ayudando me considero una persona en formación dentro de la neuroestimulación, no un experto. El experto en neuroestimulación necesita años, manejo, y luego no solo en la implantación del electrodo, sino en el manejo posterior de este paciente, en asumir sus complicaciones o sus pequeños problemas. Yo en mi humilde opinión, por eso tiene mucho sentido que existan centros de referencia en neuroestimulación para que haya un volumen suficiente en el hospital que se realicen para que la persona que los implanta pues tenga una experiencia sobrada. En algún texto incluso se puede leer que por lo menos una persona que se dedica a la neuroestimulación debe hacer más de 10 implantes de neuroestimulación de neuroestimuladores en un año. Incluso me parece poco, o sea, pero por lo menos 10. Veis aquí, bueno, pues diferentes fases de la colocación de un neuroestimulador en quirófano. Aquí vemos, bueno, pues lo que son las conexiones que llevan los electrodos camino del generador a donde van conectados, y aquí una imagen pues de un día de implantación de neuroestimulador, es decir, es un equipo el que implanta, evidentemente dirigidos por un experto, en este caso la doctora Rodrigo, pero ahí vemos, bueno, pues un ayudante soy yo, la instrumentista y una persona que es un técnico que va, cuando está implantado el neuroestimulador, hace una prueba en vivo, entre comillas, al paciente de funcionamiento del neuroestimulador. Incluso en el acto intraoperatorio se comprueba si ese neuroestimulador funciona. Por tanto, es muy importante que el paciente esté despierto, a veces con una sedación relativa, pero que nos pueda contestar a las preguntas que le vamos a hacer cuando hacemos funcionar ya por primera vez ese neuroestimulador que está implantado. Aquí, bueno, pues ya el generador introduciéndose en el bolsillo subcutáneo que se hace. El material que se utiliza se parece mucho al de un marcapasos. En la infusión espinal de fármacos mediante sistemas implantables se puede hacer de 3 maneras diferentes: mediante un catéter epidural, mediante la implantación de reservorios o mediante bombas implantables ya definitivas. Cuando implantamos simplemente un catéter epidural, lo podemos hacer por un tiempo limitado. Muchas veces, pues, en un enfermo oncológico con dolores muy severos de cintura para abajo, podemos implantar un catéter epidural lumbar con pues la intención de que dure unos meses, si es una enfermedad terminal, pues hasta la muerte del paciente. Es verdad que si tenemos un buen equipo de enfermería, si cuidamos bien ese catéter puede durar implantado hasta un año, como en casos de pacientes que tenemos nosotros. Pero el catéter epidural, bueno, pues sería un primer paso de implante de sistema de infusión de fármacos dentro del sistema nervioso. En el sistema nervioso se puede infundir fármacos en el espacio epidural
o en el espacio subaracnoideo, y se pueden infundir pues, opioides anestésicos locales, baclofeno, es decir, una serie de fármacos para paliar el dolor cuando las medidas convencionales de tratamiento del dolor han fracasado. Aquí vemos pues, el ejemplo de lo que es la implantación de un catéter epidural en la zona lumbar y la tunelización posterior de ese catéter para que bueno, pues dure más, es decir, tenga una mayor seguridad, que el catéter no se salga, y al final, fijaros que todo lo que hemos metido acaba escondido y saliendo simplemente por uno de los orificios. Al final el paciente se puede llevar a casa una bomba de perfusión continua. Esto es para casos, este paciente concretamente es un paciente oncológico con un cáncer de próstata con metástasis lumbares que tenía un dolor muy severo en la zona lumbar baja y que no podía prácticamente ni levantarse. Con la implantación del catéter epidural, pues los últimos meses de su vida pues fueron muchísimo más asequibles, de una calidad de vida muchísimo mayor. Tenemos lo que son las bombas implantables para infundir fármacos a nivel espinal y los reservorios. Fijaros, hay reservorios, bueno, pues que simplemente en esta zona podemos pinchar una aguja y meter fármacos que irán directamente al espacio subaracnoideo o al espacio epidural. Aquí tenemos un ejemplo pues, de la implantación de un catéter en la vía subaracnoidea. Hay que ir con una aguja para encontrar el líquido cefalorraquídeo y meter el catéter dentro del espacio subaracnoideo. Y luego ya ese catéter, pues evidentemente conectarlo a una bomba de infusión que se irá renovando, evidentemente se irá recargando periódicamente. Esto también pues, bueno, pues es una alternativa en el dolor crónico de difícil control mediante fármacos convencionales. Luego hemos dicho que hay sistemas no implantables, como la radiofrecuencia, así como los dos casos que hemos visto hasta ahora, que son la neuroestimulación y las bombas implantables o los sistemas implantables de infusión espinal, son actuaciones que están un poco al final del camino, es decir, cuando no ha funcionado ningún sistema de analgesia, ni los fármacos, ni otras medidas. La radiofrecuencia tiene un nivel, bueno, pues que está ahí intermedio, que no tiene por qué estar al final del camino. La radiofrecuencia es una técnica intervencionista que consiste en la emisión a través de una aguja de ondas de radiofrecuencia capaces de producir calor en el tejido que lo rodea. Y ese tejido es tejido nervioso. El objetivo de la radiofrecuencia es alterar la sensibilidad del tejido nervioso que está doliendo. La radiofrecuencia puede ser radiofrecuencia convencional o radiofrecuencia pulsada. La radiofrecuencia convencional aplica una temperatura en la punta de la aguja de 80 grados. A 80 grados, un nervio tiene lesiones como disrupción de la lámina propia, degeneración valeriana, edema del perineuro, es decir, se destruye ese nervio. Popularmente esto se llama rizólisis, o la gente en la calle dice, oiga, no me va a hacer una rizólisis, porque es la palabra que utiliza la gente. Bueno, pues es una radiofrecuencia convencional, quemar el nervio. El nervio vuelve a regenerarse, es decir, no es una solución definitiva en la mayoría de los casos, puesto que el nervio tiene capacidad luego para volver a doler, pero por lo menos le puede dar una tregua al paciente si le funciona esta técnica. Como esta técnica no se puede aplicar en nervios que tengan componente motor, porque si quemásemos un nervio motor lo destruiríamos y produciríamos un déficit de movimiento, hace unos años se introdujo lo que es la radiofrecuencia pulsada. En la radiofrecuencia pulsada se aplica una temperatura de solo 42 grados. A 42 grados no se mata ningún nervio, simplemente se produce una neuromodulación. Y además esa neuromodulación se supone que no es estrictamente por el efecto del calor, sino por el efecto de la onda electromagnética que se produce alrededor de la punta de la aguja. Y esto produce una
un efecto similar a algunos fármacos neuromoduladores, como pudieran ser la pregabalina o la gabapentina. Es decir, que la radiofrecuencia pulsada puede disminuir el dolor, por ejemplo, en una radipulopatía que afecta a la raíz L4. A la raíz L4 no la podemos quemar, pero le podemos aplicar una técnica de radiofrecuencia pulsada que disminuya el dolor. La radiofrecuencia pulsada necesita mayores evidencias científicas porque aún no tiene unas evidencias sólidas. Esto es un aparato de radiofrecuencia al cual pues se conectarán los cables que irán a la aguja que tenemos introducida en el cuerpo del paciente y que es la que hará, bueno, pues las funciones de quemar o neuromodular, según sea radiofrecuencia convencional o pulsada. Y aquí están un poco los esquemas pues de las zonas donde solemos actuar con la radiofrecuencia. Esta ramita final es la rama medial del ramo dorsal del nervio raquídeo, que es la que inerva la articulación facetaria. El dolor facetario es un dolor que muy frecuentemente produce dolor lumbar, dolor de tipo artrósico. Si quemamos las ramas que inervan esa articulación, podemos disminuir el dolor. Por tanto, es una aplicación, la radiofrecuencia convencional de esas ramitas que son solo sensitivas, es una aplicación frecuente de la radiofrecuencia. Y luego también a su lado tenemos, pues aquí correspondería el ganglio de la raíz dorsal. Claro, una raíz cuando duele, en el ganglio de la raíz dorsal está el foco de estímulos ectópicos más importante en el dolor radicular. Si actuamos sobre el ganglio de la raíz dorsal mediante la radiofrecuencia pulsada, podemos mejorar el dolor. Aquí hay que mirar con lupa las evidencias, porque no tenemos las mismas evidencias para la radiofrecuencia que, por ejemplo, para la neuroestimulación. En la radiofrecuencia facetaria lumbar hay una calidad de evidencia buena, es decir, que para hacer una radiofrecuencia convencional de facetas tenemos garantías. En la radiofrecuencia cervical facetaria también tenemos evidencias, en este caso ya moderadas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Ojo, cuando digo a largo plazo son 6 meses, no más. No hay estudios a 1 año ni a 2 años. La radiofrecuencia del ganglio de Gasser es una técnica efectiva para el dolor del nervio trigémino. Aquí no nos podemos basar en evidencias científicas porque, lógicamente, no hay estudios con placebo. Pero la larga experiencia que existe en la radiofrecuencia del ganglio de Gasser, bueno, pues nos hace confiar bastante en la técnica y en la práctica clínica lo vemos. Es una técnica efectiva, siempre, repito, en manos expertas. Lo que pasa que la radiofrecuencia en cualquier unidad del dolor de un hospital de tercer nivel, bueno, pues tienes un volumen de pacientes suficiente como para ser en unos años experto, ¿no? Y luego la radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz dorsal de cualquier raíz, sobre todo de las lumbares, necesita evidencias científicas. En este momento no nos podemos basar en evidencias científicas para aplicarlo, solamente en la experiencia que tengamos nosotros y evidentemente en los trabajos que van saliendo en la literatura, que son positivos y prometedores. Hay otro punto donde podemos aplicar radiofrecuencia y es aquí, en la doble cadena simpática que recorre la columna vertebral. El sistema nervioso simpático es el responsable de la perpetuación de muchos dolores. Si actuamos sobre esa cadena simpática podemos obtener beneficio en el dolor. Podemos actuar a cualquier nivel, desde el ganglio estrellado, que está en el cuello, hasta el ganglio impar o ganglio de Walter, que es el último ganglio de la cadena simpática. Yo os voy a poner pues el ejemplo de la técnica que utilizamos cuando actuamos sobre el ganglio impar. El ganglio impar perpetúa dolores tipo coccigodinia o dolor perineal o dolor pélvico en general, dolor pélvico bajo, Y la radiofrecuencia pulsada en estos casos puede obtener muchos beneficios. De hecho, yo, por ejemplo, esta mañana he tenido una paciente que le habíamos hecho una radiofrecuencia del ganglio impar hacía 2 años por una coccigodinia y volvía hoy, que ya llevaba 2 meses con dolor, pero había estado 1 año y pico, casi 2, con alivio completo del dolor. Estamos hablando de patologías como la coccigodinia, que son un auténtico problema para aliviarlos, que hay pocas cosas que les alivian.
resumiendo un poco, el tema de la radiofrecuencia, en artrosis facetaria estaría indicada, en el ganglio de Gasser también estaría indicado, en el ganglio de la raíz dorsal, y bueno, pues existen ahora aplicaciones en nervios periféricos, pero que evidentemente no tienen evidencias, y no sé yo si en un futuro pues las tendrán. La radiofrecuencia tiene el peligro de convertirse en aplicárselo a todo el mundo, y ser además una fuente de ingresos si cobramos por ella, ¿no? Hay que tener cuidado con estas técnicas, es decir, no son para aplicar a todo el mundo, hay que tener un uso muy racional de estas técnicas. He dicho que, aparte de actuar sobre el sistema nervioso central o periférico, podemos actuar sobre músculos, por ejemplo. En las unidades del dolor, ¿cuándo actuamos sobre músculos? Cuando hay contracturas cronificadas. La toxina botulínica es una alternativa en los síndromes miofasciales cronificados. Ojo, no está indicado en la ficha técnica de la toxina botulínica, no hay indicación para síndrome miofascial. Por tanto, cada vez que utilizamos toxina botulínica en el síndrome miofascial, tenemos que hacer un informe a farmacia justificando que vamos a utilizar la toxina botulínica para un paciente con síndrome miofascial. Está indicada, por supuesto, en espasticidades, que la utilizan los neurólogos y rehabilitadores, pero en síndrome miofascial no. Lo que pasa es que ya hay un volumen de literatura científica suficiente como para creernos que funciona en el dolor miofascial. Y luego la experiencia clínica pues nos lo confirma. La toxina botulínica actúa inhibiendo la liberación de acetilcolina en la hendidura presináptica y, por lo tanto, inhibiendo la contractura muscular. Por eso, la duquesa de Alba, cuando se pone toxina botulínica, tiene flácida toda la musculatura, porque evidentemente es relajar la musculatura. Cuando se utiliza para estética, pues relaja la musculatura y por eso no se ven las arrugas. En unidades del dolor, pues evidentemente la utilizamos para contracturas cronificadas. Hay varios tipos de toxinas, la más famosa el Botox, pero el Botox es una marca comercial de toxina botulínica. Hay otras marcas como Dysport, Xeomin y Neuroblock. Os pongo ejemplos visuales de cómo aplicamos nosotros la toxina botulínica. Por ejemplo, en síndromes del piriforme, el músculo piriforme produce muchos casos de dolor pseudolumbociático, es decir, dolor que comienza en el glúteo y que se irradia por la parte posterior del muslo. Hay muchos pacientes infradiagnosticados con un síndrome del músculo piriforme. En estos casos el tratamiento no es ninguna operación de hernia discal ni ninguna actuación sobre la espalda, sino localizar el músculo piriforme, que es este, ir con una aguja hasta el centro del músculo piriforme e inyectar, la toxina botulínica en el músculo piriforme y mandarlo a un servicio de rehabilitación para que le estiren el músculo. La toxina botulínica sin rehabilitación posterior, vamos, la efectividad es menos de la mitad de lo que tendríamos con una rehabilitación correcta y precoz. Y si en su sistema de salud hay un retraso de 6 meses en rehabilitación, pues que se vaya un fisioterapeuta a él por su cuenta a la semana de inyectarle la toxina. Aquí vemos otro caso de inyección de toxina botulínica, en este caso en el cuadrado lumbar, causante de muchas contracturas y contracturas cronificadas. Fijaros aquí, pues la aguja la hemos metido hasta el cuadrado lumbar. Y ahí queda ya pues la bolita o la burbuja de toxina botulínica. He traído fotos que quedan muy redondas, hay veces que quedan más feas las toxinas. Y luego también pues el síndrome del psoas. El psoas es un músculo que se contractura, que también puede parecer una ciática o un dolor a lo mejor de L3, L4, y muchas veces con toxina botulínica y rehabilitación posterior mejoran. Aquí vemos pues llegando con la aguja a más profundidad ya, al psoas. Esta infiltración ya es más crítica porque tenemos que atravesar, fijaros, toda esta zona, con mucho cuidado, de no producir ahí ningún destrozo. Por eso para el psoas es imprescindible hacerlo guiado por un escáner. Al cuadrado lumbar y al piriforme se puede acceder guiado por ecografía también. He traído las del escáner porque son las que mejor se ven para ilustrar.
Otra de las grandes sustancias que ponemos en las unidades del dolor y en otros servicios, también de reumatología, de rehabilitación, es el ácido hialurónico. Resumiendo, el ácido hialurónico es un lubrificante para una articulación que está degenerada, que está artrósica. La técnica en realidad se llama viscosuplementación y es el tratamiento, cuando han fallado las medidas farmacológicas normales, es el tratamiento de la artrosis articular. Sobre todo, y está muy estudiado, hay muchos estudios con ácido hialurónico y nos indican esos estudios que hay que aplicarlas en artrosis de grado 2 y grado 3. Las de grado 4, se puede pinchar una artrosis de grado 4, pero ya no hay evidencias de que mejore cuando hay tanta degeneración. Esto se aplica en grandes articulaciones como rodilla y hombro. En otros servicios como reumatología también las aplican en pequeñas articulaciones como articulaciones del tobillo o de los dedos, que también se puede aplicar en esos casos. Bueno, y un esquema de cómo se accede a lo que es la articulación de la rodilla. Y ya para terminar, hay muchas más técnicas. Los bloqueos, el bloqueo de cualquier nervio, la infiltración de corticoides a través del hiato sacro para el dolor lumbociático. En las unidades del dolor podemos aplicar muchas técnicas. Una de las últimas que se añaden, la epiduroscopia, epidurolisis, para limpiar pues, la fibrosis epidural que haya podido quedar después de una intervención o para tratar algún ganglio de raíz que no se puede acceder por vía percutánea. Ahora bien, como la epiduroscopia, hay técnicas que no tienen evidencias probadas en este momento, que debemos ir con mucha precaución. El elenco que tenemos de técnicas posibles es muy amplio en unidades del dolor. Hay que elegir las que tengan más evidencias, que son las que hemos hablado en primer lugar: neuroestimulación, bombas implantables, radiofrecuencia. Hay otras que están en periodo de prueba, que a lo mejor dentro de unos años diremos, pues no son útiles. Y bueno, siguiendo un poco lo que ha dicho el doctor Cucalón, no debemos volvernos locos con las técnicas, es decir, a cada paciente lo que veamos que le corresponda, es decir, lo que va a irle mejor, verlo desde una visión biopsicosocial, es decir, que no veamos al paciente como una diana a la cual podemos tirar todo agujas, electrodos, en fin, a cada paciente, bueno, pues lo que mejor le convenga, si es una técnica, pero dentro de un tratamiento multidisciplinar e integrado en otro tipo también de terapias. Muchas gracias.